Muy buenas a todos, bienvenidos a una partida que se dio en un torneo paralelo al Campeonato del Mundo, también en Kazajistán, la Chess Cup, en el que pues tenemos los tiempos a ritmo clásico y aunque hay una grandísima diferencia de para mí es una partida bastante completa y muy bien jugada también. Por parte de Niemann, pero también sobre todo por parte de Abil Mansur, que es maestro FIDE, y pues hay una diferencia de 500 puntos, ¿no? E4 ya en el tablero, a lo que se responde con C5, defensa siciliana, pues no jugando simétricamente con E5 y teniendo cierto control sobre alguna casilla central, caballo F3, más desarrollo por parte de ambos jugadores, y D4 golpeando el centro. Estos cambios, caballo F6, todo muy estándar en la siciliana, y caballo C3 defendiendo el peón atacado. Caballo C6, variante clásica, alfil G5 continuando con el desarrollo, E6 quedando el caballo de F6 clavado, y dama de 2 buscando las piezas blancas el enroque en largo. Tras estas jugadas, las negras aprovechan para lanzar sus peones en flanco de dama, B5, B4, también utilizar para una de sus piezas mayores pues seguramente la columna C semiabierta, y pues uno ataca por el flanco de dama y otro responde en el centro en el flanco de rey. Enroque en largo en esta posición, alfil D7 y F4, quizás en algún momento con alguna opción de jugar E5. Tras estos movimientos la partida continúa con alfil E7 buscando el enroque en corto quizás, caballo F3 retirándose nuevamente al caballo que estaba en el centro, torre y dama tienen cierto control sobre la columna semiabierta, y B5 por parte de las piezas negras en el que B4 pues ganaría un poquito más de espacio. Tras estas jugadas alfil por F6 aprovechando, y debido a que se ha quitado el caballo anteriormente, pues hay que recapturar de peón, ya que si lo haces de alfil te está cayendo un peón importante central. Las piezas blancas quizás, aunque parece, pues no cuentan con ventaja, contarían con peón de más, y parece que pues algo más de, al menos de ventaja, aunque la barrita no lo marque. G por F6 y rey B1 retirándose, pues por un lado el rey de la diagonal, en el que el alfil a largo plazo pues puede ubicarse atacando al rey y dama, y también de esta columna semiabierta que decíamos. B4 ataca al caballo, caballo E2 y H5 por parte de Niemann. El tema es que si a un movimiento como dama C7 reforzando pues la defensa de este peón, desarrollando la dama, las piezas blancas, y como vamos a ver en la partida, pueden jugar F5 y a E5 cerrando en el centro, dama H6 podría ser molesta, ¿no? Amenaza jugar dama G7. Es verdad que las piezas negras tienen el enroque en largo y utilizar quizás la columna G para cierto ataque, pero pues quizás se le está dando demasiadas concesiones a las blancas, y quizás uno de los motivos que Niemann juega H5 es para defender H6, por lo tanto la dama no puede llegar en algún momento, y por otro lado retrasa el ataque sobre el flanco de rey, o al menos G4 directo no se puede jugar, ya que caería el peón, ¿no? Tras estos movimientos se juega F5 precisamente y E5 cerrando un poquito el centro, ¿no? Los cambios no favorecen a las piezas blancas, ya que aunque ganan un peón, pues caballo F de 4 ataca al alfil, y si se cambia material, ahora el caballo amenaza al alfil, también entrar en C6, este se retira de 7, dama F4, y las piezas blancas pues van a traer una de sus torres a la columna central, y nuevamente esta dama está bastante activa y con más espacio las blancas para jugar. Por lo tanto F5 se cierra de esta manera el centro, E5, caballo C1, pues maniobrando y dando también salida al alfil, que lo vamos a ver en C4, dama B6 desarrollando alfil C4, y posteriormente se juega torre C8 como comentábamos. Caballo B3 pues ayuda un poquito en la defensa, el alfil se ha activado también. Aquí interesante jugar dama E2, y aunque pues hay movimientos por parte de las piezas negras tras jugar caballo D4, y es lo que va a pasar en la partida, el tema es que se ataca a la dama, y esto quizás a las piezas negras pues no les favorecería, ya que se están doblando los peones, y además gracias a dama E2 hay doble ataque por parte de las blancas sobre este peón de A6, y en caso de jugar a dama E2 jugar A5 salvando el peón, pues parece alfil de 5 frenando un poquito el empuje de las piezas negras interesante, ¿no? No obstante, al jugar caballo B3 permite que Hans Niemann juegue este movimiento, caballo D4, y la partida continúa con dama D3. Y por ver la comparativa de no haber hecho este movimiento y lo que supondría, y en caso de que las piezas blancas pues
opten por la misma idea de doblar peones. El tema es que tras esta captura se captura esta pieza en C4, ¿no? Además, el caballo está atacado de una manera, podría estar clavado también, ya que está cayendo este peón importante central y las piezas negras estarían mejor. Bueno, pues caballo de 4, aunque es tremendo, ¿no? Ya que, bueno, pues hay bastante ataque, ve muy bien esta idea Hans Niemann, dama de 3, y el caballo que estaba en C6, pues viene finalmente a B5, mejorando la posición. El alfil cuenta con un poquito más de espacio y las piezas negras van mejorando su posición. La dama se retira a E2 con idea de traer la torre a esta posición, A5 ahora sí en el tablero, y tras torre de 5 con bastante ataque sobre esta pieza se vuelve a defender jugando torre B8 y torre H1, doblando torres y trayendo la última pieza al juego por parte de Adil Mansur. Podría ser interesante también este movimiento, caballo B de 2, y el tema es que las negras pueden responder con caballo C3 jaque. Se está dando jaque, ganando la dama, atacando también a la torre, peón por con jaque a la descubierta, y aunque el caballo se salva sería temporalmente tras A4, ¿no? Parecía un pelín más fuerte según la máquina. Se optaba por este movimiento trayendo la última torre al juego, alfil C6 con ataque sobre la torre, y aquí se decide capturar en B5 evitando perder la calidad, aunque es verdad que también se recomendaba, bueno, pues algún movimiento como entregar la calidad de esta manera, ya que parece que las piezas blancas, bueno, pues estarían o no estarían mal del todo, ¿no? Alfil por B5, y bueno, pues la línea podría continuar ahora también con esta idea, ¿no? También si hay cambios, bueno, pues activas y mejoras la posición del caballo de B3 a C4. Bueno, pues todo esto no se juega, alfil por B5, y tras alfil por B5 atacando a la dama, dama E1 retirándose y A4 ya en el tablero atacando al caballo. Este ahora sí viene a D2 y A3 por parte de las piezas negras, a lo que se deciden cambiar material. En caso de cerrar la posición, bueno, pues quizás estos peones serían bastante incisivos. Las piezas negras cuentan con pareja de alfiles, y aunque es verdad que este alfil, bueno, pues está solo en labores defensivas, en algún momento también se podría activar. Por lo tanto, la idea de Adil Mansur es capturar en esta posición, peón por, buscando algún tipo de descubierta. El rey se retira a una casilla más tranquila, aunque queda un poquito arrinconado, y dama C6 con muchísima intención por parte de Niemann, ya que toca en C2, está dando mate en C3 si no se evita con dama E3. Tras estas jugadas en roque en corto por parte de Niemann, es verdad que ganaría un peón de esta manera, pero torre B1 sería bastante molesta. Doble ataque a esta pieza, por lo tanto no te da tiempo a enrocar y a defender la torre. Y en caso, o bueno, a defender dos veces esta pieza, y en caso de defenderlo de esta manera con dama A4, pues simplemente traes la dama metiendo más presión sobre esta casilla, y la pieza parece que se pierde sí o sí, ¿no? Por lo tanto, primero enroca en corto y caballo E1, trayendo el caballo un poquito más a mejores posiciones, ya que tampoco cuenta con muchos saltos en esta posición. Defiende de esta manera C2, y el tema es que pensando en este movimiento anterior y por ver el mate, dama H6, es verdad que la dama podría capturar incluso en H5, pero tras o gracias a esta no defensa de esta casilla, se está dando jaque, rey B1 y dama B2 por ver el mate en el tablero, ¿no? Bueno, pues volvemos a la partida tras enroque en corto, caballo en E1, están defendidas la entrada de la dama en ambas casillas, torre F C8, metiendo pues más material y activándolo, y torre B1, bueno, pues con doble ataque y bastante presión sobre este alfil. Se retira a 6, se enfrentan las torres, no obstante se juega torre B3, evitando quizás cambios por parte de las negras y además atacando a este peón que es bastante difícil de defender, y lo que hace Hans Niemann es jugar alfil F8, quizás para traer en algún momento el alfil, aunque no directamente a la casilla de H6. Parecía que alfil D8 trayéndolo por esta diagonal podría ser un poquito más interesante, y por otro lado, y en caso de ver esta captura, bueno, pues incluso capturando con el peón de A, este peón va a servir de escudo para el rey blanco. Alfil F8 ya en el tablero, torre por A3 ganando un peón, y alfil C4 con ataque sobre la torre. En caso de no capturar, ya que, bueno, pues se haga algún movimiento como torre de 5 retirando la torre, el problema es que las piezas negras pueden jugar de 5, hay ataque sobre esta torre,
Y tras e por d5, ganando un tiempo y atacando a la dama, dama b7 sería bastante fuerte, ya que está amenazando mate. Y bueno, pues parece que la torre o una de las torres va a caer, ¿no? Dama c3 evita el mate, pero por otro lado, bueno, pues te cae material decisivo. Caballo por c4 es lo que se juega, dama por c4, torre de d3 viniendo a la defensa y d5 abriendo la diagonal para el alfil. Y bueno, pues a ver cómo se juega a continuación. Tras estos movimientos se ataca a la dama, dama b4 retirándose. Como vemos también con este avance del peón, que no lo he comentado, hay doble ataque por parte de las negras. De momento Niemann retira a la dama a esta posición, nuevamente pues buscando temas de mate. Torre b3 defendiéndolo y dama por e4, a lo que parecía que había que dar algún jaque más, pero bueno. Es tema máquina, todo sigue bastante igualado, dama por e4, y es verdad que con esta captura, bueno, pues los peones han quedado los dos pasados, pero están doblados y son difíciles de defender. De momento torre g3, a torre 3 directamente podría existir por parte de las piezas negras un movimiento como torre b4 defendiendo el peón, y es verdad que aunque hagas cambios, bueno, pues las blancas ganan ese peón, pero posteriormente va a caer el de c2 y parece que todo se simplifica bastante y se mantendría la igualdad. De momento se está dando este jaque, el rey se tiene que retirar a la casilla de h7 o lo hace a esta casilla, ahora sí hay ataque sobre el peón y rey h6, Niemann buscando activarse vía g5, h4 lo frena, torre a8 desistiendo con un nuevo peón, además tiene una estructura de peones bastante fea, las blancas que no lo he comentado tienen dos peones pasados, torre por e4 y torre a6 buscando el doblaje de torres metiendo presión al peón de a2. Tras estas jugadas se juega c3, el peón queda defendido de esta manera y además esta casilla, lo ponemos en verde, se libera para que el caballo, que bueno, pues ha quedado un poquito ahí raro, pueda activarse un poquito más. Torre c8, doble ataque, torre b2 defendiendo y tras alfil a3, torre b3 aprovechando que el peón no está atacado debido a que el alfil está por medio. El alfil se retira a c5, se repiten movimientos y tras evitar las tablas Niemann en esta posición juega torre d8, quizás buscando ganar la pieza, aunque es verdad, o quizás las piezas blancas pueden defenderlo con la torre. Tras estas jugadas, no obstante, el caballo se retira a c2 y alfil c1, queriendo traer quizás el alfil a esta posición, aunque g3 lo va a evitar. Aquí un jaque parece que es muy peligroso, pero simplemente colocando la torre, bueno, pues no se haría nada, se ataca al caballo, se cambia material y nuevamente seguiría la partida igualada. Alfil c1 es lo que se juega, g3 ya en el tablero, controlando la casilla de f4, rey g7, bueno, pues con algún tipo de maniobra, y tras torre e1 atacando al alfil, este se retira a h6, también rey g7 ha servido para liberar esta casilla de h6 y que el alfil, en caso de ser atacado, pues a modo preventivo, lo ha evitado Hans Niemann, y la partida continúa con caballo b4, se ataca a la torre, torre a8, como vemos las piezas de Niemann, pues se van retrasando, por lo tanto jugando a un gran nivel este jugador Abilin Mansur. La partida continúa con torre 2 con control sobre la segunda, rey h7 y rey b2 ya en el tablero empujando estos dos peones pasados. Tras estas jugadas Niemann decide activarse, torre d1, c4 y hay que destacar también el tiempo de uno y de otro. Niemann había incremento de 30 segundos con 12 minutos y medio, pero el problema para Abilin Mansur a partir de ahora o desde hace unas jugadas es que apenas cuenta con tiempo, ¿no? Esto lo va a aprovechar también Niemann. Torre c8 ataca en c4, se defiende con torre c2 y alfil f8, bueno, pues viniendo nuevamente a la carga. El caballo se activa en d5, ataca en f6 y es una gran pieza ya que está en casilla blanca, corta de momento a la torre que está adelantada, rey g7 y a4 empezando a avanzar estos peones. Tras estos movimientos alfil c5 bloquea y la idea es ocupar la diagonal o la gran diagonal. A5, alfil d4 con jaque y rey a3. Si rey a2, mate por parte de las negras en la siguiente jugada, por lo que tras esta jugada la partida continúa con torre a1 jaque y en caso de jugar rey b4, bueno, pues intentando defender un poquito los peones pasados que tienen las blancas, torre a8 parece que tarde o temprano puede caer uno de los peones. Difícil defender los peones
que no están, que están aislados el uno del otro. La partida continúa con torre a2 quitando el jaque, torre por a2 jaque, rey por, y se recupera finalmente este peón de c4. Tras estas jugadas el peón ya está en a6, torre c1 amenazando mate en a1 y se evita con torre a3 dando defensa al peón pasado y además liberando esta casilla para el rey en caso de que se juegue torre a1. No obstante, se juega alfil a7, bloquea al peón, caballo c3 cortando a la torre. Además, la idea quizás es caballo b5 ganando esta casilla y casi las blancas están coronando, y además Niemann comete el error de jugar alfil c5 en esta posición, y aunque bueno, pues el alfil podría ser atacado por parte del caballo, se recomienda jugar torre f1 atacando a este peón. Difícil está esta posición, pero el tema es que bueno, pues se hace este movimiento y es perdedor, o es un movimiento un poquito más flojo debido a que las piezas blancas, bueno, pues podrían haber aprovecharlo, aunque no lo aprovechan del todo, y además cometen el error de la partida. Rey b3 parece que era la mejor continuación y bueno, pues podría seguir la igualdad con un poquito de ventaja para las piezas blancas, pero las negras, en caso de ganar la calidad, pues perderían la partida de esta manera. No hay que recapturar, sino que el alfil sirve de pantalla para la torre, que no puede de ninguna de las maneras frenar la coronación, ¿no? Ni tampoco el alfil. En caso de no capturar, parece que lo mejor o menos malo en esta posición es jugar torre f1 nuevamente, alfil b6, pero parece que bueno, pues una pieza podría de momento caer por este peón. Bueno, el tema es que se juega caballo a4 como vemos, atacando al alfil y bueno, pues con control sobre la casilla de b6, y tras alfil por a3, ahora sí Niemann encuentra toda esta secuencia y de momento gana la calidad. Tras estos movimientos la partida continúa con a7 y torre c8, siendo brillante este movimiento, ya que evita la coronación, y aunque caballo b6 y toda esta idea seguramente que de Abel Mansur pues pasa por esta idea de ganar la torre, de momento bueno, pues la torre se retira a d8. Hay que recordar, creo que comenté hace un buen rato, que este peón también está pasado al igual que el otro, y ahora hay que tomar una determinación. Si las blancas coronan, bueno, pues se cambia material y parece que este alfil es más fuerte junto con el peón pasado, y también quizás la posición de un rey y de otro estarían ganando. Además, alfil c5 va a amenazar a estos peones, por lo tanto están cayendo, y lo que se juega es rey por a3 eliminando al alfil, pero el tema es que tras estas jugadas Niemann juega simplemente e4 y en esta posición decide abandonar finalmente a Abel Mansur, y rápidamente, bueno, pues vemos que aunque tracemos el famoso cuadrado, el rey entra en la siguiente jugada, pero el problema está en que, bueno, pues haciendo algunos movimientos, lógicamente la torre está cortando al rey de poder llegar, ¿no? E2, si no hay torre, lógicamente el rey, como decimos, pues está llegando a tapar la coronación, pero al existir la torre es imposible, y en caso de coronar primero, bueno, pues lo haces con dama, se cambia material, y el problema está en que el caballo vaya vía... Da igual, ¿no? C7 necesita de 1, 2 y 3 tiempos y el peón ya estaría pasado. Y ahora, tras este movimiento, hacemos nuevamente el cuadrado y como vemos, bueno, pues quitamos la diagonal, este cuadrado, como vemos el rey nunca va a llegar a tiempo a frenar la coronación, ya que ahora sí que estaría a tiempo, pero lógicamente las negras avanzan y este cuadrado hay que hacerlo más pequeñito, ¿no? De esta manera. Por lo tanto, se estaría coronando y ganando para las piezas negras. Bueno, una partida muy interesante, creo que bastante completa, ya que pues ha sido de principio a fin. Y por mi parte nada más, hablamos por otros vídeos. Buen fin de semana, un saludo, chao.